Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Barreto Ríos, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Perú, de la Facultad de Derecho. Hoy día vamos a hacer un análisis del caso 2, la radiografía de la exclusión social en el Perú. Introducción. Perú logró muchos de sus objetivos de desarrollo del milenio antes de la fecha de límite de 2015, una señal del gran proceso económico y social en las últimas décadas. Sin embargo, el aún alto nivel de heterogeneidad en los indicadores de desarrollo revela altas desigualdades en el país, particularmente con respecto a grupos tradicionalmente excluidos como las mujeres, los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Respecto a la caracterización de la población excluida, vamos a hablar del tema de las mujeres. Este es un grupo fácilmente identificable dentro de las estadísticas para cuantificar la brecha. En el Perú, pues el 50.8% de la población es femenina. Y según el censo de 2017, hay 15.878.592 peruanos. Mujeres. Se entiende por mujer el concepto de género al que se le asigna identidades, funciones y características socialmente construidas, y las diferencias biológicas entre ambos sexos. Los pueblos indígenas. El Ministerio de Cultura define a los pueblos indígenas como los descendientes de grupos que habitaron la tierra con anterioridad a la época colonial, quienes independientemente de su condición jurídica conservaron la totalidad o parte de sus políticas sociales, económicas y políticas, definidas como personas que son las extensiones a esta definición. Incluye también las manifestaciones culturales y el intercambio de idiomas. También se reconoce que la importancia de los indicadores, la lengua, la vestimenta, la costumbre y la raza, en los censos y en las encuestas para objetivos de política encaminados a la educación, la salud y la lucha contra la discriminación. La población afrodescendiente. La identidad afroperuana se basa en la autoidentificación racial. También reconocen valores compartidos, hábitos y rasgos psicológicos que perciben como resultado de su raza o fenotipo negro. A diferencia de los pueblos indígenas que muchas veces pueden ser identificados por su lengua materna, los afroperuanos no aparecen en las estadísticas oficiales porque hablan español. Parte de la invisibilidad histórica del grupo afroperuano se debe a su menor importancia demográfica, falta de los elementos culturales de la base local y tradiciones ancestrales, a diferencia pues de los pueblos indígenas. Solo del censo de 2017 en el Perú, el 3.6% de la población mayor de 12 años es de ascendencia negra, samba, mulata, peruana o afroamericana. Con respecto a la educación, de acuerdo con la evaluación del censo estudiantil de 2016, la educación muestra las mayores disparidades cuando se consideran los logros educativos. La lectoescritura, la matemática, los puntajes de la lectura en el cuarto año de primaria y el segundo año de secundaria. En particular, persiste el analfabetismo entre los pueblos aborígenes. La gran disparidad entre las mujeres con educación primaria incompleta o inadecuada, los resultados educativos de las personas con discapacidad generalmente bajos. Ingresos y pobreza. Los principales indicadores de ingresos y pobreza de los grupos excluidos son la desigualdad de ingresos, la pobreza de los hogares y de vejez. La salud, asociada a la salud de los grupos excluidos, conciernen a los niños y a las mujeres. Análisis aplicado al caso propuesto. La teoría del óptimo Pareto se refiere a una situación en la que no es posible mejorar la situación de una persona sin empeorar la situación de al menos otra persona. En otras palabras, es un estado en el que no se pueden hacer cambios que beneficien a algunos individuos sin perjudicar a otros. Si aplicamos esta teoría al contexto de la exclusión social en el Perú, dentro del marco de Acuerdo de Libre Comercio de las Américas y el Banco Interamericano de Desarrollo, podemos analizar cómo las políticas económicas y sociales pueden afectar a diferentes grupos de la población. Cuando se aplican políticas económicas y comerciales en el marco del ALCA, es posible que algunos sectores de la sociedad se beneficien y experimenten un crecimiento económico, por lo que podrían contribuir a reducir la exclusión social en esos grupos específicos. En conclusión, aplicar la teoría del óptimo Pareto a la exclusión social en el Perú dentro del marco del ALCA y el BIC implica buscar políticas y acciones que reduzcan las desigualdades y aborden las necesidades de los grupos más excluidos de manera integral. Esto implica un enfoque inclusivo que garantice que los beneficios de las políticas y proyectos se distribuyan de manera equitativa y promuevan una sociedad más justa y sostenible. El análisis del liberalismo de Nozick aplicado al caso propuesto. El liberalismo de Nozick se basa en la idea de que los derechos individuales y la libertad personal son fundamentales. Según Nozick, el papel del Estado debe ser mínimo, limitándose a proteger los derechos de las personas, especialmente su derecho a la propiedad privada.
En primer lugar, no se enfatiza la importancia de la propiedad privada y los derechos individuales sobre los recursos. En el caso de la exclusión social en el Perú, existe una brecha significativa entre los que tienen acceso a la propiedad y los recursos económicos y aquellos que no lo tienen. En conclusión, si bien el liberalismo no se resalta la importancia de los derechos individuales y la propiedad privada, su aplicación estricta puede no abordar de manera efectiva la exclusión social en el Perú. La desigualdad económica y las barreras estructurales requieren medidas más activas por parte del Estado para reducir la brecha entre los grupos excluidos y garantizar el acceso equitativo a oportunidades y recursos. Las recomendaciones. De las brechas identificadas sucede que muchos problemas de las poblaciones excluidas no son exclusivas a un único grupo. Todos los grupos sufren de desventajas en la situación y calidad del empleo. Los pueblos indígenas, restricciones en el acceso a la educación de calidad, y los indígenas y afrodescendientes adolecen de alta tasa de pobreza y falta de servicio en el hogar. Es necesario contar con una única entidad encargada de estimar, visibilizar, enfrentar y monitorear la brecha de los grupos excluidos. La dispensión de esfuerzos actuales se recomienda que sea el MIDIS quien asuma pues aquellas funciones. Conclusiones. Acciones concretas del Estado en favor de la inclusión de los afroperuanos han sido la inclusión de la pregunta de la autoidentificación étnica en el censo y las encuestas nacionales y en implementarlas en el registro de la historia médica, en los servicios de salud estatales. No obstante, no se están atendiendo sus principales brechas socioeconómicas, como la segregación ocupacional. En general, se identifica que hay una gran cantidad de programas y acciones enfocadas en generar bienestar a los grupos excluidos. Sin embargo, la dispersión de estos, el poco alcance, poco presupuesto y la poca evidencia de su impacto constituyen las brechas que verdaderos efectos de las poblaciones excluidas. Muchas gracias.